Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 17 años y por aquí comparto diferente información para comprendernos muchísimo mejor como adolescentes. Siempre aclaro, no soy experta en el área en el que voy a estar compartiendo el día de hoy. Sin embargo, sí tengo experiencias propias, sí he adquirido cierto conocimiento y hoy lo quiero compartir. Antes de empezar, quiero aclarar que vivo en una zona natural y que justamente por ahí están sonando los gansos, Grassland, entonces se va a oír, o quizás escuchen el ruido de un río que tengo aquí al lado, pero en general eso hace parte de la experiencia también de este video y de vivir aquí en Cabaña La Isla, que si quieren conocer un poco más, también realizamos retiros. Aquí les dejo el enlace a el perfil de Instagram de Cabaña La Isla. Ya entrando un poco más en materia de definir qué son las emociones, este video decido hacerlo ya que el conocimiento de esta área me ha ayudado mucho a comprender varias cosas de mi vida. Inicialmente, y uno de los temas que más nos sucede a los adolescentes en el relacionamiento humano es con nuestros padres, que pues son nuestros cuidadores en muchas ocasiones primarios, y con ellos tendemos a discutir mucho. Cuando yo empecé a ver todo este tema emocional y a aplicarlo con mis padres, no solo con mis padres, sino con todo mi entorno, empecé a cambiar mi perspectiva y ya luego con el tiempo y actualmente a cambiar la manera en que reacciono. No es sencillo, no es un camino que de un día para otro ya tú cambias totalmente, pero sí he hecho conciencia. Para iniciar, definamos qué son las emociones. Según la RAE, es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Otra descripción que también te quiero compartir es procesos psicológicos que son respuestas a estímulos externos que consideramos significativos o importantes. Involucra alteraciones tanto psicológicas como fisiológicas. Esto se puede ver con cambios de la expresión facial y experiencias subjetivas como el placer o la incomodidad. Para comprenderlo un poco mejor, es básicamente que cuando tú tienes un estímulo, que algo sucede en tu vida y nosotros lo consideramos importantes, tenemos reacciones tanto fisiológicas como psicológicas. Entonces, son cosas físicas y cosas mentales también. Ya más adelante lo iremos comprendiendo mejor. Hablemos un poco de la función evolutiva de las emociones. Este punto me parece muy interesante e importante, ya que las emociones las hemos visto desde tiempos muy remotos, desde la prehistoria. Sin embargo, nuestro conocimiento y nuestra conciencia acerca de las mismas han cambiado bastante. Antes las asociábamos a algo como más instintivo, algo más primitivo y con cosas muy básicas. Podemos ver el ejemplo de que antes la ira la asociábamos con la defensa personal. Entonces, cuando sentíamos ira, tendíamos a reaccionar, a defendernos a nosotros y a nuestro entorno o a las cosas que poseíamos. El miedo lo podíamos asociar con ver depredadores y huir o defendernos también, pues en el caso de la prehistoria. Y la alegría la podríamos también asociar con la satisfacción de las necesidades básicas, como lo era la alimentación, el dormir o el reproducirnos también. Por otro lado, la tristeza la podríamos asociar con pérdida de recursos o la falla en la casa, pues en el caso de la prehistoria. Aquí vemos que las emociones eran realmente cosas muy básicas en ese momento y con la supervivencia. A medida de que fuimos evolucionando, fuimos cambiando la manera en que reaccionamos. Ese es un punto muy importante. El sentimiento es muy idéntico, es muy similar al mismo que sentíamos en esos momentos. Sin embargo, la manera en que reaccionamos cambia por nuestro conocimiento, nuestra conciencia acerca del tema, por nuestros contextos culturales, por nuestros contextos sociales, familiares y diferentes temas que voy a tocar más adelante. Para comprender mucho mejor este tema de la descripción de las emociones, podemos tocar el tema de la rueda de las emociones, que por aquí te dejo una imagen. Este es un modelo conceptual donde un profesor y psicólogo estadounidense en la década de 1980, que por aquí te dejo su nombre, actualmente mi pronunciación en inglés no es muy buena, así que por eso te lo dejo escrito. Y bueno, en este concepto él nos habla acerca de 8 emociones básicas que las vemos en el centro y otras que derivan. Puedes investigar mucho más sobre el tema, podemos ir también como usándola de modelo para identificar nuestras emociones. Ahora, es muy importante recalcar que este es un modelo conceptual.
Eso significa que no es explícitamente las emociones y tampoco es la manera en que las interpretamos, ya que es muy distinto a nivel cultural y el contexto en el que vivimos, y por eso las interpretamos de maneras distintas. Ya al final hablaré de ese punto también. Sin embargo, te dejo este concepto para que lo investigues y puedas conocer mucho mejor acerca del tema de las emociones. Pasemos a hablar de qué produce las emociones y cómo es que sentimos lo que sentimos, tanto las sensaciones físicas como psicológicas. Para iniciar, comprendamos qué es lo que sucede cuando nosotros sentimos una emoción. Lo primero es que tenemos un estímulo y nosotros interpretamos este estímulo a través de los sentidos que tenemos, ya sea el tacto, la vista, el oído o también el gusto. Cuando nosotros interpretamos esta información, esto pasa a la amígdala, que es una zona del cerebro que se encuentra en el lóbulo temporal. Esta amígdala, dependiendo la importancia del estímulo, o sea, que tanto nos impacta, pasa a diferentes áreas del cerebro. Una de ellas es el hipotálamo. Entonces, cuando la información llega al hipotálamo, este activa las zonas fisiológicas del cuerpo, tanto el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El sistema endocrino es el encargado de regular las glándulas y hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que cuando tenemos diferentes estímulos, nos pueden sudar las manos, nos pueden dar un pequeño reflujo, bueno, diferentes cosas que ya hablaré. Simultáneamente, esta información se envía a la corteza cerebral, que está muy asociada con la cognición y la regulación emocional. Entonces, basado en todo esto que ya vimos, lo que hacemos es generar una respuesta tanto física, que puede ser sudar las manos, ya voy a poner ejemplos, como también acciones para mediar esta situación que tenemos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Algo muy común es que sentimos miedo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, tenemos, por ejemplo, yo que vivo en el campo, algo que le sucede mucho a mi madre es que ella le tiene miedo a las serpientes. Entonces, el estímulo es que ella ve una serpiente, lo interpreta a través de sus ojos, toda esa información se envía y lo que ella hace es gritar normalmente, es su respuesta. Se pone nerviosa, puede acelerar su ritmo cardíaco. Y bueno, eso tiene otras implicaciones que puedes investigar en YouTube. Te invito a que busques información acerca del tema porque es algo muy complejo y, como te digo, no soy experta en el área. Entonces, ese es un ejemplo de algo que puede suceder. Ahora, esto es con emociones básicas como el miedo. Por ejemplo, yo tengo un video que por aquí te lo dejo donde estoy hablando acerca de la frustración, que ya es un sentimiento un poco más complejo. Cuando yo siento frustración, que lo comentaba en este video, yo he identificado que siento como una pequeña sensación en el estómago. Ahora, esto es regulado por el sistema endocrino que comenté anteriormente. Entonces podemos sentir distintas sensaciones físicas dependiendo de la emoción. Por ejemplo, cuando tenemos euforia, podemos también, se nos acelera el ritmo cardíaco y bueno, hay muchas otras implicaciones. Sentir dolores de cabeza, gastritis, bueno, cada quien interpreta la emoción de manera distinta y esto mismo también sucede a nivel físico. Dentro de esto, de cómo las emociones se sienten, cómo las interpretamos y cómo las experimentamos, hay factores que influyen en esto y no todos los sentimos de la misma manera. Eso es algo muy importante a la hora de hablar de emociones. Cuando nosotros vemos a una persona con rabia, puede reaccionar de maneras muy distintas. Puede gritar, otras pueden llorar, algunas se pueden simplemente callar y reprimir emociones, que ese es un tema que también voy a estar trabajando porque es algo que no debemos realizar y que tiene consecuencias muy, muy graves. Pero en general, para comprender esto, es como que todos interpretamos las emociones de maneras distintas. Tanto las palabras también, eso no solo sucede en el área de las emociones, sino en muchísimas otras áreas de nuestras vidas. Entonces, ¿qué factores, influyen dentro de este tema? Tenemos por un lado los factores biológicos, que es todo este tema de los neurotransmisores, del sistema nervioso autónomo. Bueno, todo esto lo puedes investigar, como te digo, no voy a ahondar en este punto de los factores biológicos porque es muy teórico y hay mucha información acerca de este tema, pero básicamente es lo que te comentaba. Cuando nosotros interpretamos una emoción, tenemos una respuesta biológica que puede ser, en lo que te digo, sudar, gastritis, bueno, hay muchas maneras de interpretar. Esto lo puedes investigar. Por otro lado, tenemos los factores psicológicos. Dentro de ellos podemos ver la interpretación de la experiencia, que ya lo comenté. Cada quien interpreta algo distinto. Para esto tengo un ejemplo que siempre pongo, pero bueno, es muy fácil de entender y es: yo, por ejemplo, era una persona que interrumpía mucho a la hora de hablar. Entonces yo estaba teniendo una conversación contigo y te interrumpía de la nada.
Esto para mí era normal porque en mi hogar vi que lo hacían. Mi mamá y mi abuelita, porque yo me crié con ellas, normalmente realizaban esto. Entonces para mí era algo normal y no era ninguna falta de respeto. Ahora, cuando yo empecé a compartir con otras personas fuera de mi núcleo familiar, me empecé a dar cuenta de que esto no era normal. Por ejemplo, con mi padre, que es mi padre, él es mi padrastro, pero yo lo veo como mi padre ya, pero pueden ver mi historia. Él no era una persona así, en su hogar no sucedía esto. Entonces, cuando él llega, para eso fue algo muy impactante. Yo dije, pero eso no es normal. O sea, para mí era algo absolutamente normal. Ahora me sucedía con amigos también. Entonces, yo estábamos hablando y yo les interrumpía y me lo hicieron saber de que eso no era algo normal. Entonces, por ejemplo, para mí esto, una interpretación personal, es que era algo absolutamente normal, pero para otra persona no. Entonces, aquí el punto importante es cuestionarnos, porque no era culpa de mi madre ni de mi abuelita que hicieran esto en su hogar, porque pues no, o sea, esa no era mi responsabilidad, no era cambiarlas a ellas, sino en mí ver qué podía cambiar y cómo eso realmente era algo que estaba de alguna u otra forma mal o que no estaba correcto por respeto a otra persona. Entonces las interpretaciones personales son factores que influyen a la hora de interpretar una emoción. Tomando el ejemplo, es como que cuando a mí alguien me interrumpía no lo tomaba mal, no era como algo que me diera rabia o que me incomodara, no, simplemente yo decía, ah, sí, eso es normal, pues sí, no tenía problema, mientras que a otra persona le podría dar rabia, se podría incomodar bastante a la hora de ser interrumpida. Entonces, este es un muy buen ejemplo para el tema de interpretaciones personales, que cada quien lo puede interpretar de manera distinta. Nuestro segundo punto dentro de factores psicológicos son las experiencias previas. ¿Qué experiencias previamente hemos tenido a la hora de regular una emoción o de experimentar? Nuevamente, tomo mucho este tema del hogar. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestros padres, cuando están tristes o cuando están bravos, no reaccionan de manera impulsiva, sino que ellos mismos se gestionan, analizan qué sucedió, muy posiblemente nosotros vayamos a realizar esto. Ahora, si vivimos en un entorno un poco más fuerte, donde se reacciona de manera muy impulsiva, con gritos, con golpes, posiblemente realicemos esto y tomamos como normal esto. Entonces las experiencias previas son otras cosas que influyen en nosotros. Por ejemplo, si nosotros tuvimos algunos traumas con ese tema de los gritos, de los golpes, cuando escuchemos un grito, así no sea de nada malo, nos podríamos sentir con miedo. Mientras que otra persona que creció en un entorno sano, pues sí le puede llamar la atención un grito, pero quizás no le asuste tanto como a otros. Hablemos ahora de factores sociales. Aquí entran los factores de la cultura, la familia, nuestras relaciones interpersonales y diferentes temas. Todo esto lo voy a hablar de manera general y a concluir en un punto, en que dependiendo de las personas con las que nos relacionemos, el entorno en el que crezcamos, la cultura que nos rodee, en la sociedad que nos rodee también, vamos a interpretar las emociones de maneras distintas. Este es un punto en el que insisto mucho. Si tú creces en Colombia, así tú creces en España, o si tú creces en Estados Unidos, o en México, o en Perú, o en Ecuador, o en Islandia, o en cualquier país, vas a interpretar las emociones de maneras distintas gracias a tu entorno. Esto lo he hablado con varios amigos y lo comparto bastante en mi familia, y mi mamá decía, es que la información que nosotros consumimos, las creencias que nosotros tenemos son muy distintas a las que tienen otras personas en otros lugares del mundo. En mi caso, soy nómada ecodigital junto a mi inconsciente y he tenido la oportunidad de conocer algunos lugares donde sí, la cultura es muy distinta y uno dice, claro, entonces por eso las personas interpretan las emociones de maneras diferentes. Ahora, puede que crezcamos dentro de una misma cultura, pero hay otro factor y son las relaciones interpersonales. Dependiendo de las personas con las que tú compartas, vas a interpretar las emociones de manera distinta. Yo soy una persona que trato de compartir con personas de distintos contextos, entonces puedo compartir con una persona que está en un contexto muy distinto a otra y veo cómo ella interpreta las situaciones que experimenta, que puede ser la misma situación de esta persona, pero la experimentan de manera totalmente diferente. Un ejemplo muy común son los hermanos, que me sucede con mi hermano. Yo tengo un hermano menor y nosotros fuimos criados en la misma casa, hemos vivido siempre juntos, pero interpretamos las cosas de maneras distintas. Él piensa cosas muy diferentes a mí. Entonces podemos ver que a pesar de ser hermanos y de convivir mucho tiempo juntos, de pronto hemos consumido información diferente, hemos hecho amigos distintos y eso nos ha llevado a interpretar las emociones de manera diferente.
Para concluir esto, el punto al que quiero llegar es que podemos interpretar las emociones de maneras muy distintas. En este tema no hay una generalidad, no hay un esquema o un molde que nos diga cómo se siente una emoción, no, porque cada quien la puede interpretar de manera distinta. Lo importante es identificar cómo la interpretas tú, que es nuestro siguiente punto. ¿Cómo podemos identificar las emociones que estamos sintiendo? Esto lo comparto desde mi experiencia y desde algunos conocimientos que he adquirido. El primer punto, y yo creo que el más sencillo, es la corporalidad. ¿Cómo te sientes corporalmente? Nuevamente les pongo mi ejemplo. Cuando yo voy a interactuar con una persona, yo tendía a ser una persona muy tímida, que nuevamente por aquí les dejo un video hablando de este tema. Y lo cito bastante en los últimos videos, he hablado mucho del tema, pero bueno, eso me parece importante, ya que como adolescentes podemos llegar a ser muy tímidos y esto es normal. Entonces yo soy una persona tímida y cuando voy a compartir con otra persona me pongo nerviosa. Uno de los factores que más podemos ver es que yo me pongo roja. Eso es algo que tengo, me puedo poner, se me pueden empezar a temblar las manos porque siento miedo en general, es esto. Ahora, diferentes corporalidades con diferentes emociones. Cuando yo siento miedo, el corazón me puede empezar a palpitar muy fuerte, puedo empezar a sudar también. Y hay algo que una persona una vez me dijo, y esto que de verdad en el video pasado hablaba de esto, es que las frases que nos dicen algunas personas nos pueden transformar la vida y pueden ser cosas muy cortas. En una ocasión tuve una situación muy vergonzosa y me dio un fuerte dolor aquí en esta parte del esófago, creo, si mal no estoy. Bueno, el caso es que estaba entre el estómago y la garganta, muy, muy fuerte, y había pasado una vergüenza en ese momento y esa persona me dijo que no estás queriendo incluir, que no estás queriendo digerir, porque también ahora está todo este tema de que las enfermedades las podemos asociar con emociones, que ese es un tema bastante profundo. El caso es que yo entendí que cuando yo siento vergüenza, o pena, o bueno, cualquiera de estos sentimientos, puedo sentir un pequeño ardor en esta zona porque no lo quiero digerir, no puedo digerir esta situación que me está sucediendo. Entonces, ese es el primer punto para identificar emociones, la corporalidad. ¿Cómo te sientes? Cuando siento alegría, ¿cómo me siento? Cuando yo siento alegría, tengo unas ganas inmensas de hablar. Y a mí nadie me calla cuando siento mucha alegría, entonces ya yo sé cómo gestionar ese tema. Cuando siento tristeza, lo mismo, siento un nudo en la garganta y tengo muchas ganas de llorar. Cuando siento rabia, siento mucha energía, como ganas de quizás dar un golpe o quizás lanzar un grito que no es algo correcto, sin embargo, es algo que yo siento como esa energía y esa rabia que genera en mí estas reacciones. Entonces la corporalidad es el primer. El segundo punto, reflexión de lo que pensamos. ¿Qué pensamos en estos momentos de las emociones que estamos sintiendo? Cuando sentimos mucha alegría, ¿qué pensamos? Cuando sentimos mucha tristeza, ¿qué pensamos? Esto lleva un proceso. Siempre lo comparto para identificar las emociones. Tenemos un proceso donde podemos ir viendo diferentes factores dependiendo de lo que te digo de la cultura, de todo lo que ya hemos hablado. Entonces, reflexionemos acerca de lo que pensamos y ese es nuestro siguiente punto también. Reflexionar. Yo lo hago a través de la escritura, siempre les comparto, yo escribo bastante y a través de esto es como reflexionar, listo, qué sucedió en esta circunstancia, todo este tema que no lo voy a volver a tocar. Tengo un video acerca del tema que por aquí te lo dejo y es una herramienta muy poderosa para reflexionar también. Y el último punto de cómo identificar nuestras emociones es la educación emocional. Este tipo de videos, más información, libros. Educarnos emocionalmente es como ver cómo podemos gestionar las emociones, qué sucede de manera general o qué patrones tenemos, porque si bien las emociones, lo que les compartía, no hay puntos que digamos a todos les pasa esto, sí hay unos puntos de unión donde nos pasan cosas similares y podemos educarnos acerca del tema, buscar mucha información. Eso es muy importante, no solo en videos, en libros, con personas, con psicólogos, con profesionales en el área. Podemos asesorarnos e ir comprendiendo mucho más. Hablemos de la importancia de la conciencia emocional, que es lo que acabo de tocar. El primer punto es el autoconocimiento. Cuando nosotros conocemos cómo reaccionamos y cómo sentimos las emociones, podemos conocernos mucho mejor y esto nos apoya mucho al segundo punto, que es la autorregulación. Cuando nosotros tengamos una emoción y ya sabemos cómo reaccionamos, podemos regularnos de manera mucho más asertiva, sin hacernos daño, sin hacer daño al otro, y poco a poco podemos ir gestionando muchísimo mejor esto.
Luego también podemos ver este tema de la empatía, comprender al otro. Esto es muy importante porque cuando nosotros vemos el tema emocional no solo es nuestro, es también de las otras personas, es también de los otros seres humanos con los que compartimos. Y eso es muy importante comprenderlo porque en muchas ocasiones no comprendemos al otro y no comprendemos las diferentes maneras de interpretar una emoción y podemos llegar a juzgarlo y en general a tener situaciones muy conflictivas. Entonces, en esto nos apoya mucho la autoobservación y la autorregulación también es a comprender al otro y quizás en algún momento a apoyarlo. Luego tenemos la comunicación asertiva. Esto es muy importante. Cuando nosotros sabemos cómo reaccionamos, cómo sentimos las diferentes emociones, también sabemos cómo comunicarlo, sabemos qué decir, oye, en este momento no me siento bien porque estoy teniendo esta emoción o quizás le digamos, me siento muy incómoda con esto que realizaste, por favor no lo vuelvas a realizar. Bueno, la comunicación asertiva es todo un tema que voy a dedicar un video o bueno, algunos videos acerca del tema, pero es un factor que nos ayuda mucho el tema de la autoconciencia emocional. Y como último punto tenemos la toma de decisiones. De hecho, en estos días voy a realizar una entrevista con mi papá acerca de las decisiones. Él siempre me menciona mucho este punto porque cuando nosotros conocemos mucho mejor nuestras emociones, podemos tomar decisiones más informadas, más asertivas, podemos tomar decisiones desde una conciencia distinta, quizás no desde la emoción, sino más desde la conciencia de decir, listo, yo realmente quiero tomar esta decisión o esa decisión la estoy tomando porque me siento triste, porque tengo rabia, diferentes casos que podemos vivir. Para cerrar, quiero repasar algunos de los puntos que vimos. Primero, que son las emociones, son reacciones que tenemos a diferentes estímulos generadas de diferentes maneras. Luego también vemos el tema de los factores. Hay diferentes factores que influyen dentro de estas respuestas. Comprender también que las emociones son muy subjetivas, esto significa que cada quien las vive y las experimenta de manera distinta y lo importante es nosotros mismos empezar a ver cómo las sentimos, cómo las experimentamos y asimismo gestionarlas. De corazón espero este video te pueda aportar, te pueda apoyar en algo. Por aquí en los comentarios me puedes dejar cualquier pregunta que tengas, cualquier comentario. También te dejo mis redes sociales donde comparto más información. En Instagram estoy un poco más activa de manera diaria, comparto algunos aprendizajes y también algunas otras pasiones que tengo. Te comparto Unión Consciente también, es el perfil familiar donde nosotros cuatro, mi mamá, mi padre, mi hermano y yo, compartimos acerca del homeschooling y diferentes actividades que realizamos. Te deseo un muy feliz día y nos vemos en próximos videos.